Gracias por avisarme. Bien, entonces vamos a seguir con los paneles solares. Espérense un segundito. ¿Están viendo la instalación de paneles solares? Sí, profe. Sí. Ya, entonces lo que les decía respecto a los paneles solares conectados. Tienen la ventaja de que no necesitan baterías y no necesitan controladores de carga. Y además tienen la ventaja que se conectan directamente a la red. Estos sistemas son más simples. ¿Y cuál es el efecto que tienen? Tienen un efecto de que disminuyen la cantidad de energía que se usa, que se toma de la red eléctrica. Entonces, una casa que tiene estos sistemas puede ahorrarse energía utilizando el inversor. ¿Por qué? Porque en vez de usar energía de la red eléctrica, usa la energía que viene de los paneles solares. Eh, Como les digo, tiene la ventaja que es más simple, porque instalar baterías es más o menos complicado y es más caro. Y en algunos casos, cuando existen los permisos adecuados, se puede descontar la energía que entrega el inversor a la red eléctrica. Si la casa no usa energía, entonces lo que llega del panel solar pasa directamente a la red eléctrica general. Y por lo tanto, eso genera, ustedes le están entregando energía al sistema. Y esa energía se la pueden vender, podríamos decirlo, entre comillas, se lo venden a la compañía eléctrica y la compañía eléctrica les paga una cierta cantidad por esa energía eléctrica. ¿Ya? Eh, Así que, pero para eso se necesita tener inversores especiales y se necesita tener permisos especiales también. Pero, de todas maneras, estos sistemas son muy buenos porque permiten ahorrar energía, ahorrar en la cuenta eléctrica. Por supuesto, en la noche, la casa utiliza solamente la corriente de la red eléctrica. ¿Por qué? Porque en la noche el panel solar no entrega energía. Pero en el día se puede ahorrar energía debido al panel solar. ¿Ya? ¿Qué es lo básico para la instalación de paneles solares? Los paneles solares tienen que estar, en Chile por lo menos, tienen que estar orientados hacia el norte con un ángulo igual a la latitud del lugar. Entonces, en Santiago, por ejemplo, los paneles tienen que estar tienen que estar orientados a 33 grados hacia el norte. 33 grados medidos desde la horizontal. ¿Ya? ¿Por qué esos 33 grados? Ustedes ya saben, porque el Sol, en promedio, el Sol está a 33 grados en Santiago. En verano está a menos de 33 y en invierno está a más de 33, ¿cierto? Ya, pero esto es lo básico. No se les ocurra poner un panel orientado hacia el sur. ¿Ya? Bien, aquí terminamos esta parte de los paneles solares. ¿Qué hora es? Son las 10:20, 9:20, 10:20. Son las 10:20. Ahora vamos a ver la parte del viento. Pero yo creo que vamos a parar un minutito porque vamos a cambiar de tema, así que vamos a parar por 5 o 10 minutos y volvemos un ratito más, ¿ya? Así que nos vemos en unos minutos. Vamos a pausar. Bien, vamos a seguir entonces.
tenemos ahora que ver lo que son los fluidos y específicamente el viento. Ya les voy a compartir pantalla. Ya, aquí tenemos física ambiental, viento. Están viendo naturaleza de un fluido, creo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, gracias, súper. Ya, entonces, la naturaleza tiene tres estados principales. Esos tres estados tienen que ver con cómo están las moléculas de esos materiales. Las moléculas en los sólidos están ordenadas y unas junto a las otras, están pegadas. Las moléculas de los sólidos no se mueven una con respecto a otra. Y es lo que un poco uno ve aquí en este dibujo de acá, en que las moléculas están ordenaditas una al lado de otra y no se mueven. En un líquido, las moléculas algunas están pegadas, pero están levemente ligadas, no están ligadas con mucha fuerza, por lo tanto pueden moverse. Pueden moverse unas con respecto a otras. Y esa es lo que hace que el líquido tenga la consistencia que tiene. Y finalmente, el estado gaseoso es un estado en el cual las moléculas están separadas unas de otras y se pueden mover libremente. Estos son los tres estados. Hay algunos materiales que pueden estar en los tres estados, como por ejemplo el agua. El agua, cuando está congelada, las moléculas de agua están todas una al lado de otra, están pegadas, no se mueven. Cuando el agua pasa al estado líquido, entonces las moléculas se pueden mover, y también puede pasar al estado gaseoso, y en ese caso las moléculas se mueven completamente libres. Hay otro estado que se le llama el estado plasmático, pero ese no se usa mucho, así que principalmente son tres estados. ¿Cuáles son las características de estos estados? Nosotros más o menos los conocemos. Los sólidos tienen forma y volumen fijo. El líquido, la forma es indefinida, pero el volumen es fijo. Ojo con eso. En un líquido, el volumen es fijo. Si ustedes tienen un líquido en un vaso y lo derraman, el volumen del líquido no cambia. El gas, ni la forma ni el volumen son definidos. O sea, puede cambiar de forma, pero además puede cambiar de volumen. ¿Cómo lo pueden ver eso? Por ejemplo, en una jeringa. Si ustedes tienen una jeringa y la tapan, sin aguja por supuesto, le tapan la entrada y pueden apretar el aire que hay dentro y ahí cambia el volumen del gas, cambia el volumen del aire. ¿Cómo es la compresibilidad? El sólido, por supuesto, no se puede comprimir, el líquido es muy difícil comprimirlo y el gas es más o menos fácil. Y aquí hay varias otras propiedades que no se los voy a mencionar todo, pero los pueden ir leyendo, ¿ya? Los sólidos, por ejemplo, no necesitan un contenedor para almacenarse. Los líquidos sí necesitan, pero el recipiente, obvio, puede estar abierto por el lado de arriba. Y para almacenar un gas se necesita un recipiente completamente cerrado. Para seguir, vamos a definir lo que es la densidad. La densidad tiene que ver con la cantidad de materia que hay en un cierto volumen. Y la densidad se define como la masa dividido por el volumen. La densidad es una propiedad de cada uno de los sólidos o líquidos y los distingue a unos de otros. Las unidades que se usan en general son kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Por ejemplo, la densidad del cobre o la densidad del plomo es mucho mayor que la densidad del agua o la densidad de algún otro material, madera, por ejemplo. Hay otra definición que se usa también, que es la densidad relativa.
La densidad relativa es una manera de comparar las densidades, las distintas densidades. Y la densidad relativa se define como la densidad de una sustancia dividido por la densidad del agua. El agua es el elemento fundamental para la vida. El agua es muy abundante, está en toda la tierra el agua y por lo tanto se usa, bueno, en realidad el agua es fundamental para cualquier cosa que pueda ocurrir con nosotros. ¿Ya? Entonces el agua, la densidad relativa entonces se define como la densidad de alguna sustancia dividida por la densidad del agua a 4 grados Celsius. ¿Por qué? Porque el agua, la densidad máxima del agua ocurre a 4 grados Celsius. O sea, el agua a 4 grados Celsius es cuando está más comprimida. Bien, aquí hay unos ejemplos de las densidades relativas de algunas sustancias. Antracita, aluminio, arcilla, azúcar. Si se fijan, los metales en general tienen densidades bastante altas comparadas con el agua. Por ejemplo, el zinc, el cobre, estaño, qué sé yo, oro, plomo. El oro es más pesado que el plomo, miren. Bueno, los líquidos tienen densidades parecidas a las densidades del agua. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, 1,13. El agua de mar es un poquitito más pesada que el agua pura. El alcohol etílico es más liviano y el amoníaco también es más liviano, etc. Y los gases tienen densidades muy bajas en general. ¿Por qué? Porque acuérdense que las moléculas de los gases están separadas unas de otras y pueden moverse libremente. Por lo tanto, las densidades son muy bajas. Bien, otro concepto que vamos a usar es el concepto de presión. La presión es una fuerza que actúa sobre una cierta área. La presión se define como la fuerza dividido por el área. Entonces, la presión tiene que ver con la fuerza, pero además tiene que ver con el área donde se aplica esa fuerza. Por ejemplo, supongan que ustedes, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Un clavo. Supongan que quieren martillar un clavo, ¿ya? Y ponen el clavo al revés. Ponen la cabeza del clavo hacia abajo sobre una madera y le pegan con el martillo. Probablemente no va a pasar nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cabeza del clavo está hacia abajo. Ahora, comparemos con exactamente el clavo al revés. La cabeza hacia arriba, por lo tanto la punta hacia abajo, y ustedes le pegan con el martillo exactamente con la misma fuerza. Si le pegan con la misma fuerza al clavo, se van a dar cuenta que el clavo esta vez sí se entierra, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre ambos casos? La diferencia es que la presión es mucho más alta en el segundo caso. La fuerza es la misma, porque ustedes le pegaron con el mismo martillo y le pegaron con la misma fuerza, ¿cierto? La fuerza, por lo tanto, es la misma. Pero en un caso el clavo se entierra y en el otro caso el clavo no se entierra. ¿Cuál es la diferencia? Es la presión. ¿Por qué? Porque la fuerza es la misma, pero el área es mucho más chica cuando ustedes ponen el clavo con la punta hacia abajo. ¿Ya? Por lo tanto, al ser la presión más grande, el clavo se entierra. Lo mismo le pasa un poco a esta persona. ¿Por qué a esta persona no se le entierran los clavos? Porque está por sobre muchos clavos. Por lo tanto, la presión va a ser el área, va a ser la fuerza, va a ser la fuerza del peso, que es la misma. Pero el área de los clavos se va a sumar, por lo tanto el área total va a ser más o menos grande, más o menos grande.
Si él estuviera sobre un clavo, ese clavo se le entierra inmediatamente y le pasa hasta el otro lado, ¿cierto? Pero como está encima de muchos clavos, el área es más grande y al ser el área más grande, la presión es más baja. Y al ser la presión más baja, los clavos no se entierran. ¿Estamos? Ahora, la unidad de la presión es el pascal, entonces un pascal se define como 1 newton partido por metro cuadrado. Newton es unidad de fuerza y metro cuadrado es unidad de área. Entonces, en un fluido, en un fluido va a haber presión. ¿Por qué va a haber presión en un fluido? Porque en un fluido las moléculas se están siempre moviendo. Acuérdense que vimos lo que era el calor hace un tiempo atrás. El calor es el movimiento de las moléculas. Cuando las moléculas están calientes, se mueven mucho. Cuando se mueven poco, las moléculas, cuando la temperatura es más baja, las moléculas se mueven poco. Entonces, cuando hay un fluido, siempre va a haber moléculas moviéndose. Y esas moléculas, al moverse, chocan contra una pared, por ejemplo. Si es que el fluido está dentro de un contenedor, al chocar con las paredes del contenedor, van a hacer una fuerza sobre esas paredes. Y dependiendo del tamaño de la pared, la fuerza partido por el área nos da la presión. Por lo tanto, siempre va a haber presión en un fluido. Y hay un principio, que es el principio de Pascal, que dice que en un fluido la presión en cualquier punto de ese fluido es la misma. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un contenedor, ya un globo, supongamos que tienen un globo con aire. Dentro de ese globo hay una cierta presión, porque el aire, como tiene moléculas y esas moléculas están chocando con las paredes, esos choques le ejercen fuerza y la fuerza partida por el área es la presión, ¿ya? Entonces hay presión. Ahora, lo que dice el principio de Pascal es que la presión en todas las partes del globo es la misma. Lo mismo en una cañería con agua. Si ustedes tienen una cañería con agua, el agua es un fluido. En la entrada de la cañería hay una cierta presión. En la salida de la cañería va a haber la misma presión porque el principio de Pascal dice que la presión en un fluido es la presión en un fluido encerrado y en reposo se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido. ¿Ya? Eso algo ustedes lo pueden ver cuando entran a una pieza y abren o cierran bruscamente la puerta. Van a ver que los vidrios se mueven. Ustedes abren o cierran la puerta y los vidrios están al otro lado de la pieza, pero se mueven igual. ¿Por qué? Porque la presión se transmite más o menos instantáneamente hacia el otro lado de la pieza. ¿Ya? Y en el caso del agua es muy importante porque eso permite que se mueva el agua en una ciudad. ¿Ya? Bien. Existe esta cosa que se llama el gato hidráulico, y el gato hidráulico aprovecha el principio de Pascal para poder ejercer fuerzas más o menos grandes. Por ejemplo, ustedes tienen aquí un fluido, acuérdense que en el fluido la presión es la misma, ¿ya? Pero en el lado izquierdo tienen un área A y en el lado derecho tienen un área 50 veces A. La fuerza, la presión es la misma y la presión es fuerza partido por área. Entonces, este sistema que se llama el gato hidráulico permite que con un peso de 10 kilogramos podamos mantener o levantar un peso de 500 kilogramos. Por ejemplo, si ustedes le ponen un poquitito de fuerza aquí al lado derecho hacia abajo, van a aumentar la fuerza en este pedazo de la cañería y esa fuerza también va a aumentar en el otro lado y va a subir
peso de 500 kilogramos. Entonces, con un poquitito de fuerza, ustedes pueden subir ese peso de 500 kilogramos. Y ese principio se usa, por ejemplo, en estos sistemas para levantar autos. Todos los sistemas hidráulicos usan ese sistema. Aquí hay una analogía de presión. Este es un ejemplo solamente. Toda esta gente que está arriba están más o menos separados unos de otros. Por lo tanto, aquí hay poca presión. En cambio, acá abajo, la gente está toda muy junta y empieza a haber mucha presión. Esta, por ejemplo, es una presión psicológica, por supuesto, pero igual es parecido a lo que ocurre con la presión normal. Entonces, la presión se mantiene pareja en un sistema que está a una misma altura. Ojo, ahora vamos a ir un poco más en detalle. Resulta que la presión empieza a cambiar debido a la fuerza de gravedad, ¿ya? La fuerza de gravedad produce cambios de presión en los líquidos. Específicamente, bueno, y en los gases también, y en los sólidos también. Produce cambios de presión en todos los sistemas. Pero es más notorio y se usa más ese hecho en los líquidos. La presión en un líquido aumenta con la profundidad y por supuesto también con la densidad del líquido. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que si ustedes tienen un líquido, en el fondo del líquido hay más presión que en la parte de arriba del líquido. ¿Ya? Aquí el principio de Pascal entonces no es válido si es que ustedes se mueven hacia abajo. ¿Qué otra cosa nos dice esto? Nos dice que si ustedes se van más profundo van a sentir más presión. Si ustedes se tiran a una piscina, por ejemplo, ahora que ya estamos en verano, y la piscina es más o menos profunda, supongan que tiene unos 2 o 3 metros de profundidad. Si ustedes nadan hasta el fondo de la piscina, van a sentir presión en los oídos. Si la piscina es bajita no van a sentir nada, pero si la piscina tiene 2 metros o más, sí van a sentir algo. ¿Y por qué se siente eso? Porque la fuerza de gravedad es la que aumenta la presión en el agua. ¿Y cómo se calcula? La presión se calcula como la densidad por la aceleración de gravedad por la profundidad. Rho por G por H. Rho es la densidad del agua, G es la aceleración de gravedad, que son 9,8 metros partido por segundo cuadrado, y H es la altura del agua o la profundidad del agua, que sería en metros, por ejemplo. Ya. ¿Qué nos dice esto de la presión? Ya, primero lo del nadar bajo el agua. Nos dice que si tenemos una laguna y no es muy profunda, y tenemos otra no sé, un estanque, y el estanque sí es profundo, pero el estanque es más chiquitito y la laguna es tremenda. Resulta que a 3 metros de profundidad, por ejemplo, la presión en ambos lados va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la presión depende de la densidad, la profundidad y G, que es la aceleración de gravedad. En este mismo ejemplo, a 6 metros de profundidad, en este estanque chico, va a haber más presión que a 3 metros de profundidad en esta laguna muy grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la presión depende de la profundidad. Lo mismo, si ustedes tienen una cañería con agua, una cañería con agua alta de 10 metros de altura, en el fondo de la cañería, en la parte más abajo de la cañería, va a haber una tremenda presión porque tienen 10 metros de altura de agua hacia arriba. ¿Ya? La presión en un líquido actúa de la misma forma en todas las superficies. Por ejemplo, aquí esta flecha roja indica la presión en esta parte. Si estamos a la misma profundidad, la presión,
la presión en este otro punto va a ser la misma. Si tuviéramos, por ejemplo, una pared en esta parte, hacia el lado también va a haber la misma presión, ¿ya? El hecho de que se mantenga pareja la presión, significa que si uno tiene varios recipientes conectados entre sí, por ejemplo, este recipiente largo, la profundidad, la altura del agua en cada una en cada una de estas salidas del contenedor va a ser la misma, ¿ya? Entonces, por eso es que el agua, si es que hay un sistema con agua interconectado, el agua siempre tiene la misma altura. Y esto se usa, en construcción se usa bastante. Los maestros, la gente que trabaja en construcción tiene una cañería y una manguera, y esa manguera tiene agua. Si la manguera tiene 10 metros de largo y tiene agua, la profundidad en la entrada de la manguera va a ser la misma que la altura a la entrada de la manguera va a ser la misma que la altura 10 metros más allá. ¿Por qué? Porque la presión es la misma en todo un cuerpo de agua que esté conectado, ¿ya? Los líquidos son casi incompresibles, por lo tanto el volumen del líquido no cambia. Si ustedes aumentan la presión sobre el agua, el volumen del líquido casi no cambia porque no es compresible. Por ejemplo, en este estanque que hay aquí, la densidad del agua en la superficie es la misma que la densidad del agua a 6 metros de profundidad, a pesar de que tienen distinta presión. La presión es bien distinta, pero la densidad es más o menos la misma porque los líquidos casi no se pueden comprimir. Entonces tienen que pensar en eso, los líquidos no se comprimen. Ya. La atmósfera también es una envoltura gaseosa que rodea el planeta y también es un fluido. Y es un fluido en el cual los átomos y las moléculas se pueden mover libremente. Y por lo tanto, pueden cambiar de forma y en este caso también pueden cambiar de densidad. Acuérdense, los líquidos y los sólidos no cambian de densidad pero los gases sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en un gas, la ecuación de Bernoulli también es válida. A ver, un momento. La presión hidrostática es válida. No hemos entrado a Bernoulli. La presión hidrostática es válida, o sea, mientras más abajo estén en la superficie, en la atmósfera, más presión va a haber. ¿Por qué? Porque la presión va cambiando con la altura. Entonces, la presión más alta se produce más abajo y la presión más baja está más arriba. Ahora, como los líquidos, como los gases se pueden comprimir, al haber más presión, aumenta también la densidad. Entonces, la densidad de la atmósfera es más alta más abajo porque las capas que están más arriba presionan al aire que está más abajo. Entonces, el aire, a medida que uno sube, se vuelve menos denso. Por ejemplo, si ustedes suben a una montaña a 3.000 metros de altura, por ejemplo, van a sentir que el aire es un poco más denso, un poco más liviano, y por supuesto van a sentir que hay menos oxígeno, ¿ya? En el caso específico de la atmósfera, la mayor parte, como la atmósfera es más densa más abajo, la mayor parte de la masa está cerca de la Tierra. Por ejemplo, si se fijan aquí en el dibujo,
el 50% de la masa de la atmósfera está bajo 5,6 kilómetros. Y el 90% de la atmósfera, o 90% de la masa total de la atmósfera, está bajo 19 kilómetros, o 18 kilómetros. Y eso es poquitito. Eso significa que la atmósfera es una capa muy delgada que está cerca de la Tierra. A 30 kilómetros ya tenemos el 99% del total de la masa atmosférica. Y 30 kilómetros no es demasiado. 30 kilómetros es más o menos desde Lausach hasta San Bernardo. ¿Ya? Entonces, en la parte más baja de la atmósfera es donde se producen todos los efectos climáticos. Y esa parte más baja es aproximadamente hasta los 10 kilómetros de altura. Debido a esto, la atmósfera se divide en capas. Y esas capas se caracterizan principalmente por la temperatura. Cada capa se llama esfera y el límite entre las capas se llama pausa. Por ejemplo, la capa más baja de la atmósfera se llama troposfera, ¿ya? Que es la capa que llega hasta los 10 kilómetros de altura. Después, el límite entre la troposfera y la siguiente capa se llama tropopausa. Y así sucesivamente. Esos son nombres que ponen la gente que trabaja en esos temas, ¿ya? ¿Por qué la troposfera sigue hasta 10 kilómetros? Como les dije recién, tiene que ver con la temperatura. A ver, ¿dónde está la temperatura? Más adelante. La primera capa de la atmósfera, que es la troposfera, tiene una característica y es que a medida que se sube, la temperatura baja. Entonces, aproximadamente la temperatura baja 6,5 grados Celsius por kilómetro, hasta aproximadamente los 10 kilómetros de altura, que llega hasta a menos 55, menos 50, 55 grados Celsius, ¿ya? A nivel de suelo, la temperatura promedio son 20 grados, pero a nivel al final de la troposfera, la temperatura llega a lo menos 50 grados Celsius. ¿Qué es lo que ocurre en esa parte? En la tropopausa, ocurre que ahí empieza a invertirse, ocurre lo que se llama la inversión de temperatura. Si uno sigue subiendo, la temperatura empieza a subir. O sea, a los 11, 12, 15 kilómetros de altura, la temperatura empieza a subir. Es más alta que a los 10 kilómetros. ¿Ya? Y ese efecto actúa como una tapa que limita la convección y el transporte desde la troposfera a las capas superiores de la atmósfera. Entonces, ¿por qué ocurre? ¿Qué es lo que estoy tratando de explicar aquí? ¿Qué es lo que es esta tapa? ¿Y qué es lo que es la inversión? Resulta que debajo de los 10 kilómetros, el aire está más caliente. A ver, ¿ya? El aire que está más abajo está más caliente. Al estar más caliente, ese tiene menor densidad y por lo tanto sube. Entonces el aire sube y empieza a circular. Pero resulta que desde los 10 kilómetros hacia arriba, el aire que está más arriba es más caliente. Por lo tanto, tiene menor densidad. Y el aire que está más abajo, el aire que está debajo de los 10 kilómetros, está más frío. Y como es más frío, es más pesado y por lo tanto no sube. Entonces, el aire solamente se mueve hasta los 10 kilómetros de altura. Entonces, eso separa un poco las dos capas. Y esa separación significa que, por ejemplo, los contaminantes industriales de la superficie de la Tierra se mantienen debajo de los 10 kilómetros de altura. No siguen subiendo porque el aire de arriba, el aire de abajo es más pesado y se queda abajo.
Después de la tropopausa viene la estratosfera o la estratosfera, que va entre los 10 y 50 kilómetros aproximadamente. En esa zona, la temperatura empieza a aumentar gradualmente desde los menos 50 hasta los 0 grados Celsius, más o menos. Entonces, a 0 grados Celsius tenemos, a los 50 kilómetros de altura, tenemos más o menos un 0 grados Celsius. Y después de esto viene, por supuesto, la estratopausa. En esta zona, la densidad del aire es mucho más baja, pero existen, es donde se generan los rayos ultravioletas, perdón, donde se genera la capa de ozono, y esa capa de ozono detiene los rayos ultravioleta que vienen del Sol. La cantidad total de ozono es muy pequeña, pero es suficiente como para detener gran parte de los rayos ultravioleta que vienen del Sol. Después de la estratopausa, la temperatura vuelve a bajar en una región que se llama como la mesosfera o la atmósfera media. Y esta región es más fría, que llega con un mínimo de menos 100 grados. ¿Ya? Después de eso viene la mesopausa y por encima de la mesosfera está la termosfera, donde vuelve a aumentar la temperatura. Se fijan entonces que la temperatura sube y baja y eso define cómo son las capas de la atmósfera. A ver, eso se ve un poco mejor más adelante. Les voy a mostrar acá. Acá. Aquí está la temperatura en la atmósfera, al lado derecho. La troposfera, si se fijan, a nivel de suelo, el eje vertical es la altura y el eje horizontal es la temperatura. A nivel de suelo existen más o menos 20 grados Celsius promedio y va bajando la temperatura hasta los 10 kilómetros. A los 10 kilómetros de altura, la temperatura empieza a subir, ¿ya? Y sube hasta más o menos los 0 grados Celsius, de menos 50 a 0 grados Celsius. Ahí a esa altura está la capa de ozono. Después viene la mesosfera y ahí de nuevo la temperatura baja hasta los menos 90, menos 100 grados Celsius. Y finalmente, en la termosfera la temperatura vuelve a subir. Entonces, eso es un poco lo que ocurre con la temperatura. Ya. Bueno. De todas maneras, la mayor parte del aire, para empezar, el aire respirable está solamente hasta los 10 kilómetros de altura y la mayor parte de la masa está en la troposfera, que tiene solamente 10 kilómetros de altura. Por lo tanto, la capa de aire que hay sobre la Tierra es muy delgadita comparada con la Tierra total. ¿Cuál es la composición de la atmósfera? Principalmente nitrógeno molecular, es N2, que son 2 átomos de nitrógeno. Después oxígeno molecular, que es O2, que es el que respiramos, el que nos sirve para la respiración. Y después hay otros gases nobles, gases como el argón, neón, criptón y xenón, que son gases nobles, y hay un poquitito de dióxido de carbono. Si se fijan, el dióxido de carbono es un gas natural, por lo tanto, el dióxido de carbono no es un gas que sea dañino para la salud, porque es natural. Y el cuerpo humano está acostumbrado a respirar dióxido de carbono. Hay otro gas que se llama monóxido de carbono. Este gas sí es peligroso para la salud porque produce asfixia. Y otros gases que hay son hidrógeno, ozono, metano, monóxido de carbono y agua. El vapor de agua es un gas que es variable porque depende del sector de la Tierra, depende de la temperatura, depende de muchas cosas. Y el vapor de agua puede ir entre el 1, este número está medio malo aquí, puede llegar hasta el 4% del total.
Ya. Entonces, la presión existe en cualquier fluido. En los fluidos y la presión atmosférica sabemos también que cambia con la altura. ¿Por qué? Porque la presión cambia con la formulita que les mostré hace un rato, densidad por G, que es ¿cómo se llama? Es la aceleración de gravedad por la altura. Entonces, la presión atmosférica es más alta en la superficie de la Tierra y es más baja hacia arriba. ¿Por qué no sentimos la presión atmosférica y cómo se puede ver la presión atmosférica? Les voy a poner un video en que pueden ver qué es lo que pasa cuando la presión en un contenedor baja comparado con la presión normal en la atmósfera. Después de ver el experimento lo vamos a explicar si es que quieren. Van a tener que, probablemente hay una propaganda aquí justamente, propaganda del Mall Plaza, pero que no... Hay que aguantar nomás el video, ya. A ver, voy a pararlo aquí para los que no sean tan expertos en inglés. ¿Qué es lo que está haciendo el profe este? Tiene un bidón grande y dentro de este bidón hay agua. Entonces, debajo está calentando el agua y, por supuesto, al calentarse el agua se evapora. Entonces, dentro del bidón, la mayor parte de lo que hay es vapor de agua, porque está calentando el agua. Por lo tanto, dentro del bidón, la mayor parte de lo que hay es vapor de agua, ¿ya? And what you're going to do is you're going to put the gas off, you're going to close the lid, you're going to put the hose pipe on, and what should happen is that because the volume expanded when it was hot, and then it changes back from water vapor to water liquid, it's going to create a whole lot of heat with space, and it won't be able to suck air in because the lid is going to be on, and then it's going to collapse it. So I think we're pretty close to being there. Ya, a ver, miren, fíjense. Acá, si se fijan, está saliendo un chorro de vapor, ¿cierto? ¿Por qué sale un chorro de vapor? Porque dentro de este bidón hay un poco de agua que está hirviendo. Hirviendo, por lo tanto, tira harto vapor hacia afuera. Entonces, todo el interior del bidón está lleno de vapor de agua. Y lo que va a hacer ahora es cerrar esa tapa. A ver. So maybe Mr. Hudson and Mr. Williams take the gas out. Ahí está cerrando la tapa con un alicate para no quemarse. Ya, ahí está el bidón cerrado y adentro hay vapor de agua. Está enfriando el bidón le tira agua para que se enfríe, entonces se enfría la superficie del bidón. Ahí está. A los que no se fijaron, a ver, veamos aquí. No, ahí.
Ah, murió el bidón. Bien. ¿Se fijaron lo que pasó, cierto? El profe empezó a enfriar el bidón por fuera con el agua. Al enfriarse el bidón, el vapor que había adentro se empezó a condensar. Y por lo tanto se empezó a condensar y se convirtió de nuevo el agua y se fue para el fondo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como hay menos, como el vapor de agua era todo lo que llenaba el interior del bidón, al condensarse la presión baja. Y al bajar la presión, resulta que la fuerza exterior sigue siendo la misma. El aire tiene una presión y esa presión actúa sobre el bidón, pero en el interior la presión es menor. ¿Por qué? Porque se condensó el agua y ya no hay aire en el interior y al haber esa diferencia de presión hizo que el bidón se colapsara, ¿ya? Y eso hizo colapsar el bidón y ahí se puede ver que la presión atmosférica existe. Pero, ¿por qué nosotros no sentimos? Entonces, la gravedad de la Tierra la presión atmosférica, bueno, esta parte ya la hemos visto. ¿Por qué no sentimos la presión atmosférica? Resulta que la presión atmosférica está actuando sobre nuestro cuerpo por todas partes. ¿Por qué no colapsamos nosotros igual que el bidón? ¿Por qué no nos achuñuscamos, podría decirse? Porque nuestro cuerpo internamente también tiene presión. Y esa presión es la misma que la presión del aire. Por lo tanto, esa presión interna es la que contrarresta y mantiene a la presión externa. Y por eso nuestro cuerpo se mantiene más o menos igual. Si nosotros nos fuéramos al espacio y saliéramos al espacio, nos inflaríamos como un globo. ¿Por qué? Porque la presión interna sigue siendo la misma y la presión externa ya no existe. Entonces, cuando ustedes vayan como turistas a uno de estos viajes espaciales que están haciendo ahora, si salen al espacio, siempre tienen que ir con un traje. No salgan así nomás al espacio porque se van a inflar y pueden hasta reventar, ¿ya? Entonces, el cuerpo humano está acostumbrado y tiene presión interna y por lo tanto esa presión interna contrarresta la presión externa. Esto lo vimos ya, lo de la temperatura, pero la presión entonces varía más o menos como lo que está aquí. A medida que vamos subiendo, la presión va bajando. Alguien que dice la presión debería bajar en forma lineal. ¿Por qué? Porque la ecuación es lineal. Pero resulta que la presión no baja en forma lineal, sino que baja mucho más rápido porque la densidad del aire también va cambiando. Entonces, en el caso del aire, a medida que subimos, va bajando la presión y también va bajando la densidad. ¿Ya? Esas dos cosas cambian a medida que uno sube. La temperatura en la atmósfera, esto ya lo vimos, a medida que subimos va bajando la temperatura y en la parte más alta de la atmósfera casi no ocurren muchos movimientos porque es muy frío y no se produce transferencia de calor. En la mesósfera y en la termósfera se producen nuevos cambios en la tendencia, con lo que la temperatura varía con la altura. Aquí la densidad del aire y la presión son extremadamente bajos,
y las temperaturas pueden descender hasta 90 grados bajo cero en la parte más alta de la mesósfera. Ya. Vamos a hacer un pequeño repaso de las magnitudes escalares y vectoriales. ¿Se acuerdan que hace un tiempo, hace unas 2 o 3 clases atrás, vimos lo que eran las unidades? Las unidades tienen que ver con las cosas que uno mide. Y las unidades se aplican a... y las cosas que uno mide, en algunos casos, son cosas simples. Por ejemplo, simples en el sentido de que tienen un solo valor. Por ejemplo, el peso, una persona puede pesar, no sé, pues 60 kilos, 80 kilos, lo que sea. ¿Ya? Pero y esa es una magnitud simple o escalar. La densidad es una magnitud escalar o una magnitud simple, porque solamente tiene un valor. La densidad del cobre es, no sé, pues, ¿cuánto será? Unos 8 o 9 gramos por centímetro cúbico. Pero hay otras magnitudes que son un poco más complicadas, y esas son lo que se llaman las magnitudes vectoriales. Estas magnitudes vectoriales son las magnitudes vectoriales son, por ejemplo, la velocidad, son, por ejemplo, la fuerza. Ahora, ¿por qué son más complicadas y por qué son vectoriales? Lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Consideremos un bloque de hierro de masa 5 kilogramos que está aquí. Si le sacamos un pedacito de 1 kilogramo, la masa del bloque será igual a 4 kilogramos. ¿Ya? Es más o menos obvio. Decimos que la masa es una magnitud escalar. Pero si desplazamos el bloque 1 metro, va a estar ocupando otro espacio. ¿Pero cuál espacio? No, si nosotros movemos esta masa de A a B y la movemos 1 metro, para poder saber exactamente a dónde se movió, tenemos que dar más información que se movió 1 metro, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Tenemos que decir hacia dónde se movió. Entonces, esta otra información, que es hacia dónde se movió, es lo que se llama el vector desplazamiento. Y esa magnitud se llama una magnitud vectorial. Entonces, las magnitudes vectoriales son las magnitudes en las cuales no solo hay un número que las define, sino también hay una dirección y un sentido que los define. ¿Ya? Entonces, si yo muevo este bloque de A hasta B, no solamente tengo que decir que lo moví 1 metro, sino que lo moví 1 metro hacia el norte o 1 metro hacia el noroeste, ¿ya? Y a esas magnitudes se les llama vectores. Entonces, el desplazamiento es un vector. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir cuánto lo moví y hacia dónde lo moví. La fuerza también es un vector, porque la fuerza es una fuerza, o sea, cuánta fuerza le estoy aplicando a un cuerpo, pero además hacia dónde aplico la fuerza. No es lo mismo aplicar la fuerza hacia arriba que hacia abajo. La dirección de la fuerza de gravedad, por ejemplo, es una fuerza que siempre está aplicada hacia abajo. Qué sé yo, y otras cosas. Entonces, esas son las diferencias entre magnitudes vectoriales y escalares. La velocidad es una magnitud vectorial porque, por un lado, tengo que saber a cuánto me estoy moviendo, por ejemplo, 2 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, pero además necesito saber hacia dónde estoy moviéndome. Entonces, la velocidad también es una magnitud vectorial. La presión y la fuerza también son vectoriales. Ahora hablamos de los fluidos, ¿cierto? Los fluidos son materia en las cuales los átomos y las moléculas se pueden mover entre sí.
El viento es uno de estos fluidos, el agua es otro fluido, y el viento y el agua son dos fluidos que son muy importantes en arquitectura y que tienen un cierto efecto sobre los edificios y otras cosas. Por ejemplo, aquí hay movimiento de agua al lado izquierdo, aquí movimiento del viento al lado derecho. Como les dije recién, hace poco hubo un tornado muy grande en Estados Unidos y ese tornado es movimiento de viento. Entonces, los fluidos y ese movimiento se caracterizan por una cierta velocidad, ¿ya? Y la velocidad, acuérdense, la velocidad es una magnitud vectorial. Por lo tanto, la velocidad tiene una dirección y un sentido. Después, lo mismo el agua. El agua, cuando se mueve, no solo se mueve a una cierta velocidad, sino que se mueve en una cierta dirección. Entonces, el agua tiene la velocidad, es una magnitud vectorial. Cuando uno tiene un fluido, se define una cosa que se llama el caudal. Y el caudal tiene que ver con la cantidad de materia que se está moviendo. Todos sabemos que en un río el agua hay una cierta cantidad de agua que se está moviendo. En el caso del aire también. Cuando hay viento es una cierta cantidad de aire que se está moviendo. No todo el viento, no todo el aire se está moviendo. Entonces por eso se define el concepto de caudal y que tiene que ver no solo el caudal tiene que ver con la cantidad del fluido que se mueve y con la velocidad. Entonces, el caudal se define como el volumen del fluido, el volumen de aire o el volumen de agua, dividido por el tiempo. ¿Cuánto volumen? Por ejemplo, un metro cúbico que se mueve durante 2 segundos, eso nos va a definir un cierto caudal, ¿ya? Entonces, el caudal es la tasa a la cual el agua o el aire fluye a través de un arroyo o tubería. Como los líquidos son incompresibles, se acostumbra a usar el caudal volumétrico. El caudal se mide en litros o metros cúbicos por segundo en el sistema métrico y el caudal se denota con la letra I. ¿Ya? ¿Qué cosa uno encuentra? Que el caudal se mantiene constante. ¿Por qué se mantiene constante el caudal? En el fondo porque la masa es constante. Si yo tengo una cierta masa que se está moviendo en una cierta dirección, esa masa se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque la masa no se crea masa ni se destruye masa. ¿Ya? Por lo tanto, el caudal se mantiene constante cuando se está moviendo. Y eso tiene ciertos efectos. Por ejemplo, aquí tenemos un cierto caudal de aire, aquí tenemos un cerro, un valle, ese valle termina en un cerro, y hay un caudal de aire que se está moviendo aquí con esta flecha verde, chica, y ese caudal de aire pasa por encima del cerro. Resulta que el caudal de aire acá tiene un cierto volumen. Cuando pasa por encima del cerro, se comprime ese volumen. ¿Por qué se comprime? Porque el cerro hace que se comprima. El aire sube un poco, pero no puede subir tanto, y por lo tanto se comprime. Y al comprimirse, para que el caudal se mantenga constante, tiene que aumentar la velocidad. Eso lo vamos a ver también con ecuaciones, pero eso tiene un cierto efecto y que es bien importante considerarlo, y es que la velocidad de los fluidos, cuando pasa por algunos, cerca de objetos, cerca de edificios, cerca de cerros, cuando pasa por, va a cambiar su velocidad. ¿Ya? Por ejemplo, acá arriba va a aumentar la velocidad del aire. Entonces, y eso se puede ver cuando uno sale a pasear a los cerros. En la parte de arriba de los cerros siempre hay más viento.
el viento es más fuerte. ¿Por qué es más fuerte? Porque la velocidad es mayor. ¿Por qué? Porque el caudal, para que se mantenga constante el caudal de aire, tiene que aumentar la velocidad. ¿Ya? En el caso de los edificios, lo mismo. Cuando viene un cierto caudal de aire, y ese caudal de aire tiene que pasar por arriba de un edificio, en el techo de ese edificio se produce una velocidad mayor. Bueno, en la parte de atrás del edificio se producen otros efectos, pero estos efectos de alguna manera hay que considerarlos en los diseños. Ya. Consideremos, por ejemplo, una cañería. Esa cañería hay una cierta cantidad de agua que pasa por la cañería, y esa agua se mueve con una cierta velocidad. ¿Ya? ¿Cómo se define el volumen? Supongamos que tenemos un cierto volumen. El volumen es este largo multiplicado por el área, ¿cierto? El volumen de este volumen que está indicado por el largo L, el volumen es A por L, el área por el largo. En un tiempo t, ese volumen se mueve una cierta distancia. ¿Por qué? Porque el agua tiene una cierta velocidad. Entonces, el caudal, ¿cuál va a ser el caudal? El volumen partido por el tiempo. ¿Ya? Volumen partido por tiempo, pero el volumen es el área por el largo partido por tiempo. Pero la velocidad es la distancia partido por tiempo, L partido por T. Luego el caudal va a ser la velocidad por el área. Ahí hay otra definición de caudal. El caudal, acuérdense, era el volumen partido por tiempo, pero también se puede demostrar que cuando hay una cañería en la cual no cambia el agua, o sea, en una cañería en general, el caudal también va a ser la velocidad por el área, ¿ya? Y acuérdense, el caudal se mantiene constante, y el caudal además se calcula como la velocidad por el área. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Que cuanto mayor es la velocidad del agua y cuanto mayor es el área de la sección transversal de la tubería, mayor es el caudal. Y, por supuesto, si cambia el diámetro de la cañería, va a cambiar el caudal. No, el caudal no cambia, va a cambiar la velocidad. ¿Ya? Entonces, y eso explica por qué en un río las velocidades son más rápidas. Por ejemplo, a ver, vamos a tratar de... ¿Dónde estaba el dibujito este? Aquí. Fíjense. Supongan que ustedes se tiran en rafting. Cuando se tiran en rafting, primero se van a fijar que van a pasar por... Bueno, depende del tipo de donde estén. Si ustedes pasan por una laguna, la laguna tiene un área mayor. Esa laguna, o no una laguna, sino que un lugar un poco más tranquilo, ese lugar más tranquilo es más ancho. Al final del lugar tranquilo, el agua sale por un espacio más pequeño. Como el caudal debe mantenerse constante, lo único que lo que se necesita para poder explicar que el caudal se mantenga constante es que la velocidad tiene que aumentar. Por eso, la velocidad del río aumenta cuando el ancho de este río es más pequeño. Si el ancho es más grande, la velocidad entonces va a ser más baja. Ya. Y ahora vamos a llegar a lo que se llama el principio de Bernoulli. Y el principio de Bernoulli nos dice que no solo el principio de Bernoulli tiene que ver con la presión. Hasta ahora hemos encontrado que el caudal se mantiene constante, ¿cierto? Pero el principio de Bernoulli nos dice que hay otra cosa que se mantiene constante, que es la presión más un medio por la densidad por la velocidad, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, ¿ya? Una diferencia de presión
equivale a que haya una fuerza neta actuando sobre el fluido. Entonces, el fluido acelera, lo que significa que su velocidad aumenta y también su energía cinética. Aquí. Ya. Entonces, el principio de Bernoulli nos dice además que si cambia la velocidad, va a cambiar de alguna manera la presión. Y el principio de Bernoulli dice que la presión más un medio ρ cuadrado es constante. Por lo tanto, si estamos en dos lados de una cañería, la presión 1 más un medio ρ por la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a P2 más un medio ρ por V2 al cuadrado. P1 es la presión en el punto 1 de la cañería y V1 es la velocidad en ese mismo punto. P2 es la presión en el otro punto de la cañería y V2 es la velocidad en el otro punto de la cañería. Esta fórmula, el principio de Bernoulli, es equivalente a la conservación de energía. No sé si lo han visto, si es que han tenido algún curso de física, pero en los cursos de física uno de los principios importantes es que la energía se conserva. Y la energía y la conservación de la energía se expresa en el principio de Bernoulli en el caso de los líquidos, ¿ya? Algunas de las cosas que ocurren en los líquidos debido al principio de Bernoulli. Supongamos que tenemos un líquido, ¿ya? Que está una cañería y esa cañería se angosta y después se vuelve a enanchar. En el punto 1 existe una cierta velocidad 1, una cierta velocidad. En la cañería existe un caudal. Si se está moviendo el agua, va a haber un caudal. Sabemos que ese caudal es constante. ¿Por qué el caudal es constante? Porque la masa no se crea ni se destruye. La masa de agua va a ser la misma. Entonces, el caudal es constante. Entonces, cuando un volumen de agua pasa del punto 1 al punto 2, ese volumen, ese caudal en el punto 1 tiene que ser el mismo caudal que en el punto 2. Pero en el caudal 2, en el lado 2, el área es más chiquitita. Si es más chica el área, significa que la velocidad va a ser más grande. Entonces, cuando el agua va a pasar por aquí a una cierta velocidad V1 y después en el punto 2 el agua va a aumentar su velocidad a V2. Pero además, el principio de Bernoulli nos dice que si la velocidad aumenta, para que la ecuación se mantenga constante, entonces la presión tiene que disminuir. A ver, veamos la formulita aquí. Esto es una constante. Si la velocidad aumenta con respecto, si V2 aumenta con respecto a V1, esto va a ser más grande. Pero la suma de estas dos cosas tiene que ser lo mismo que antes. Por lo tanto, si este es más grande, este tiene que ser más chico, para que el total se mantenga igual. Entonces, en los lugares donde la velocidad es más alta, la presión va a ser más baja. Y si la presión es más baja, entonces eso se nota porque si uno pone un tubito aquí, ese tubito va a tener una cierta altura y aquí va a tener mayor altura. H1 va a ser mayor que H2, ¿ya? Entonces, esos son los efectos que ocurren en las cañerías. Si la cañería se angosta, la velocidad aumenta. Y además, la presión baja. ¿Ya? Y eso se usa para las bombas Venturi. Las bombas Venturi usan este efecto de que la presión baja y eso, bueno, eso, si ustedes buscan en internet una bomba Venturi van a ver cómo funciona y van a fijarse que funciona porque la presión es más baja. Otro efecto importante y que se usa mucho y que tiene que ver con la baja de presión debido al aumento de la velocidad es lo que ocurre
en los costados o ocurre en las superficies de las alas de los aviones. Los aviones, las alas tienen esta forma, ¿cierto? Son un poco más gordas arriba y son más derechas abajo. ¿Ya? ¿Por qué son así? Son por el hecho importante de que el aire, cuando el ala se mueve, cuando el ala se mueve hacia adelante, el aire tiene que pasar por arriba o por abajo, ¿cierto? El aire que pasa por abajo pasa más o menos derecho. Pero el aire que pasa por arriba tiene que darse una vuelta, porque el ala es más alta hacia arriba, ¿cierto? Tiene que darse una vuelta y por lo tanto aumenta su velocidad. ¿Por qué? Porque este aire que está aquí tiene que llegar acá al mismo tiempo que este aire que pasa por debajo, ¿cierto? ¿Por qué al mismo tiempo? Porque si no se produciría un vacío. Se perdería aire, el aire no se puede perder. Entonces, como el camino es más largo por arriba, para que el aire llegue al otro lado al mismo tiempo, tiene que aumentar su velocidad. Entonces, en un ala vamos a tener por debajo el aire a menor velocidad relativa y arriba va a haber mayor velocidad. Si hay mayor velocidad, entonces, ¿qué ocurre? La presión baja por el principio de Bernoulli. Y al bajar la presión, entonces, arriba hay una presión baja y abajo hay una alta presión. Acuérdense que la presión es fuerza. La presión es fuerza partido por área, ¿cierto? Entonces, al haber más fuerza por debajo y menos por arriba, el ala sube. Y eso hace que ¿cómo se llama? Eso hace que las alas suban. No es el aire que empuje el ala hacia arriba, sino que es la presión, la diferencia de presión entre arriba y abajo. ¿Ya? Eso es otro de los efectos de Bernoulli, de la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Pero son las 11:45. Yo creo que vamos a terminar, por ahora vamos a terminar aquí en la diferencia de presión que ocurre en las alas. Después vamos a seguir viendo las líneas de corriente y estas otras cosas, porque ya se nos acabó el tiempo, así que si no tienen preguntas, o si tienen preguntas, podemos responderlas ahora. Profesor, Ajá. yo tengo una consulta, pero es sobre las notas de la PEP 1. No están todavía las notas. Pero Van a estar en unos días más. ya, está bien. Gracias. Llegan por correo, ¿cierto? No las van a... Sí. El sistema, cuando uno corrige las pruebas, creo que el sistema inmediatamente les manda un correo o les da un aviso. Pero si se meten a la página web, también van a poder ver las notas ahí. Ya, profesor, gracias. Ya. Listo. ¿Profe? ¿Sí? ¿Estos PPT los va a subir al mismo link que nos mandó la otra vez? Sí, de todas maneras. Uh-huh. Ya, Gracias, voy a revisar que estén arriba para que los puedan echar una miradita. Y el video que alcanzamos a grabar también se lo voy a subir. Ya. Ya, gracias, profe. Listo. Entonces nos vemos. Chaito. Chao, profesor. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe.